Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a este estudio, a esta panorámica del libro de Apocalipsis. Es una bendición poder contar con medios como el Zoom, donde un grupo, cada uno en su casa, en distintos lugares, pero podemos alrededor de la palabra considerar y ver lo que Dios nos ha revelado. En parte lo vamos a ver, pero hay mucho más que después cada uno podemos ir escudriñando y viendo. Cristo vino y nació en Belén, conforme los profetas habían anunciado. Isaías dice en el capítulo 7 que aquí os doy una señal. El Señor mismo dará señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, después, habla más adelante, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio. Es decir, todo el Antiguo Testamento está empapado de anuncios acerca de la venida del Mesías. ¿Cuándo comienzan estos anuncios? Justo después de que Adán pecó. Y Dios le dijo a Eva que de la simiente de la mujer, bueno, se lo dijo a la serpiente, de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza. Romanos capítulo 15 dice que aquí Satanás está bajo nuestros pies. Cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de una virgen que concebiría, porque la simiente no la pone la mujer, la pone el hombre. Por lo tanto, era el nacimiento extraordinario, único e incomparable del Mesías, engendrado por el Espíritu Santo en María, en la Virgen María, y que nació sin intervención de varón, cuyo padre es Dios. El pueblo de Israel conocía estas profecías. Había sido anunciado muchísimas veces. Por lo tanto, podríamos decir que cuando Jesús nació, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, el pueblo saltaría de contento. Estarían gozosos, elevarían cantos de alabanza y expresiones de alegría. Pero no fue así. El Evangelio de Mateo capítulo 2 dice que cuando los magos llegaron y preguntaron acerca del rey de los judíos, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. De manera que cuando Jesús nació como el Hijo del Hombre, cuando vino en su condición de siervo, aunque el pueblo de Israel conocía todos estos anuncios, se turbó grandemente. Solamente un grupito pequeño fueron a adorarle. Aquellos pastores que estaban guardando la vigilia del ganado. Y el ángel le anunció. Y ellos fueron y adoraron. ¿Por qué? Ellos conocían las escrituras, pero tenían más interés en las cosas materiales y tenían más interés en observar las señales que en el mismo Mesías. ¿Pasará igual cuando el Señor venga otra vez a recoger a su iglesia? Jesús dijo, Juan capítulo 14, lo vimos en el estudio anterior,
que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La pregunta y la cuestión es, ¿estamos aguardándole? ¿Vivimos con el anhelo de su regreso? Y no solamente con el anhelo, sino también con la preparación, con la disposición. Muchos están comiendo y bebiendo, como sucedía en los días de Noé. Y hay muchos que tienen interés por las señales y observan el desarrollo social de este mundo y también político y también religioso y también de fenómenos naturales y están pendientes de las señales. Y me temo que se presta más atención a las señales que propiamente el deseo de ver y contemplar a Cristo. Más interés por las cosas, por los eventos, que por la persona. Hermano, debemos estar y vivir esperándole, aguardándole, preparándonos para su venida. Porque ya lo hemos visto, el Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, aquellos ángeles le dijeron a los discípulos que miráis, este mismo Jesús que habéis visto subir, Él volverá. Este mismo Jesús. Hermanos, yo os lo digo con toda sinceridad. Claro que tengo curiosidad por las señales, pero mi interés está en ver el regreso de este mismo Jesús, el que resucitó. Pablo enseña en 2 de Tesalonicenses que los que no han creído al Evangelio creerán a un poder engañoso que les arrastrará a la mentira, por cuanto no han creído. Y es verdad que ahora mismo mucha gente dice, eso de que Cristo va a volver, eso es una fantasía. Además, ¿dónde está? Si es que el mundo está tal como ha estado, quizás más estropeado, pero siempre ha sido así. Y Pedro dice que estos ignoran voluntariamente. Es decir, es una cuestión del corazón, es una cuestión de la voluntad. Antes de meternos en el libro de Apocalipsis, si me acompañáis a Efesios, capítulo 1, dice el versículo 7, en quien tenemos, hablando de Jesús, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención quiere decir liberación por medio de una compra. Era un esclavo sujeto a esclavitud, sujeto a los caprichos de su dueño, que ha sido comprado por un precio y puesto en libertad. Pues Cristo nos redimió por su sangre. El precio que Él pagó para nuestra libertad es su sangre. El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, es decir, abundantemente, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, y esto es donde yo quería llegar, el misterio de su voluntad. Acordaros que hablábamos del misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tiene una voluntad y la está llevando a cabo, y es reunir todas las cosas en Cristo. En el capítulo 3 de Efesios, dice el versículo 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente. ¿Cuál es ese misterio? Lo ha escrito brevemente en el capítulo 2. Y notad que en el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, y ese vosotros es los gentiles, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos nosotros, los no judíos. Entre los cuales también nosotros, los judíos, andábamos. Por lo tanto, la humanidad que se divide en dos grupos, judíos y gentiles, el misterio de la voluntad de Dios es reunir en Cristo y de hacer de ambos pueblos un solo pueblo, nuevo, por medio de la sangre de Cristo, el pueblo de la paz. Este es el propósito eterno de Dios. Una iglesia espiritual llamada el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, que es la esposa del Cordero. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué es esta la voluntad de Dios? Dios es amor. Y como Dios es amor en excelencia, necesita amar. Porque el amor que no se da, el amor que no ama, el amor que no se expresa, no es amor. Puede ser filosofía, buena voluntad, sentimientos, pero el amor se tiene que expresar. Y como Dios es amor, nos creó, nos hizo, nos rescató para amarnos. Y vuelvo a repetir, con todo respeto y reverencia, porque Dios quiere y necesita amarnos. El amor intratrinitario, el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre, el amor del Espíritu Santo, no podía colmar la grandeza del amor de Dios. Necesitaba alguien más a quien amar. Y los ángeles no podían ser el objeto de ese amor incomprensible que va más allá de nuestro entendimiento. Y os propongo, os sugiero una idea. En nuestra esfera humana, ¿dónde es donde se puede expresar más puramente, más intensamente el amor? En el matrimonio. De manera que Dios el Padre prepara a una esposa para Dios el Hijo, a fin de que la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios se pueda expresar amando a su iglesia. Fíjate, hermano y hermana, que somos objeto
de ese amor incomprensible para nosotros, pero real y auténtico de Dios. Esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Entonces lo propuso Dios antes de Génesis 1:1. Y lo lleva a cabo, y lo está llevando a cabo ahora con todos nosotros. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Bueno, antes de leer el capítulo 6, 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y no había nadie digno de tomar el libro y de abrirlo. Y se produjo un llanto, un lloro. Y uno de los ancianos, versículo 5, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro. Leemos el capítulo 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y he aquí y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, Señor, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, tengo que haceros, por eso decía antes que si podéis tener papel y lápiz, mucho mejor, tengo que haceros un planteamiento de la perspectiva que comienza en el capítulo 6 hasta el 19:10
del libro de Apocalipsis. Mirad, en el capítulo 6 hemos visto los 7 sellos. En el capítulo 8 y 9 están las trompetas, 7 trompetas. En el capítulo 10 están los 7 truenos. Y en el capítulo 15 y 16 están las 7 plagas. Son 4 perspectivas. Las copas de la ira. Son 4 perspectivas que yo os sugiero considerarla de esta manera. Estos capítulos no son cronológicos. Cada una de estas series de juicios es una perspectiva, una visión de los mismos hechos. Norte, sur, este y oeste. Tienen que ver con las cosas que van a pasar. Pero no empieza la primera trompeta cuando termina el 7º sello, ni cuando termina la 7ª trompeta empieza la plaga, sino que son relatos con mucho lenguaje simbólico de los mismos acontecimientos. Desde 4 perspectivas diferentes. Yo creo que de manera general los sellos tienen que ver con la cuestión social, lo que responderá, cómo responderá la sociedad cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo ya no tenga quien lo estorbe. Las trompetas tienen que ver, creo, y os propongo, en lo que tiene que ver en el aspecto espiritual o religioso. Cuando lleguemos al capítulo 8 y capítulo 9 y veamos que el granizo, la montaña ardiendo es tirada al mar y del cielo desciende una estrella llamada Genjo, todo eso tiene que ver con el mundo espiritual, con la reacción espiritual religiosa que se va a producir aquí. Precisamente en la quinta trompeta, se abre el pozo del abismo y salen los que están encerrados en el pozo del abismo. Y seguramente para muchos será una sorpresa, espero que no un escándalo, cuando lleguemos a ese capítulo. Capítulo 9, los 11 primeros versículos. Los 7 truenos, Dios le dice, no lo escribas, no lo reveles. Creo que la misericordia de Dios dice, mejor que no lo conozcan porque tiene que ser horrible. Pero después, las copas de la ira, las copas de las plagas, tiene que ver también con el mundo, creo yo, con el mundo de la naturaleza. De manera que socialmente, espiritualmente y la propia naturaleza, en ese tiempo de aproximadamente 7 años, que comenzará poco después de que la iglesia sea arrebatada, todo esto se cumplirá. Pero repito, es el relato de los mismos hechos desde perspectivas distintas. Después veréis el planning,
El séptimo sello, la séptima trompeta, la séptima plaga, todas terminan con truenos, relámpagos, terremotos, porque es la culminación de todo. Es el final ya antes de entrar en el milenio. Sé que, supongo que esto no es fácil de verlo ahora mismo, pero repito, miradlo y leedlo. Entre el sexto sello y el séptimo, y entre la sexta trompeta y la séptima, hay dos paréntesis. Hemos leído en el capítulo 6 el relato de los sellos, y ahora, después en el capítulo 7, introduce otro tema antes del séptimo sello. Igual pasa después también, que entre la sexta y la séptima trompeta, pues hay otro paréntesis que sirve para hablarnos, para mostrarnos cuáles son los hechos que van a ser que van a ir sucediendo a la vez de estas 4 secciones de los 7 sellos, trompetas y las plagas. No os podéis imaginar cómo me siento ahora mismo sabiendo que esto es mucho más complicado y más difícil de lo que yo lo estoy explicando. Pero como tenemos al otro consolador que nos ayuda, nos enseña, nos ilumina, estoy también con una paz interior sabiendo que el que tenga interés y se ponga a mirarlo en oración, el gran maestro de los maestros le va a ayudar y le va a enseñar. Capítulo 6. Miré aquí un caballo blanco, versículo 2, cuando se abre el primer sello. Y aparece uno montado, bueno, aparece un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Es la aparición del anticristo. En el capítulo 19, versículo 11, aparece, ahí sí se nos narra la venida de Cristo y se identifica de manera clarísima. Su venida es inequívoca. Pero el anticristo, el que viene en lugar de el suplantador, el engañador, que después ya veremos, porque creo que un día tendremos que dedicarle un estudio a este personaje. Y él aparece como el que va a darle la solución a los conflictos del mundo. Monta en ese caballo blanco y tiene una corona. Le fue dada una corona. Mirad que no dice quién se la da, ¿eh? Solamente que recibe una corona. Y sale venciendo y para vencer. Ejerce la autoridad, el poder, el señorío y es colocado con el apoyo del falso profeta y de la bestia, es aupado a ser el líder mundial, el que va a dar solución a todos los conflictos, el que va a dar respuesta a todas las necesidades, el que por fin va a establecer paz y seguridad. Entre otras cosas, creo que ofrecerá
la solución al conflicto del Medio Oriente. ¿Sí? Entre los árabes y los judíos. Y firmará un pacto por el cual el mundo entra en un proceso de paz y hará que prospere la economía. Imaginaros qué sucedería si el barril de petróleo, en vez de estar al precio que está ahora mismo, no sé cuánto es porque yo invierto en otras cosas, en vez de costar lo que cueste, costase $6. La economía prosperaría de una manera grandiosa. Y eso solo es posible si hay un pacto de paz y seguridad entre los judíos y los árabes. Pero ese pacto se romperá. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a los otros. De manera que ofrece la paz y la establece, pero después, poco tiempo después, un tiempo después, posiblemente 3 años y medio después, se rompe el pacto y se entra en una guerra, en una persecución, en una batalla que afectará a las naciones de la tierra. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el vino ni el aceite. ¿Qué significa esto? Ha ofrecido paz y seguridad, rompe el pacto, pone la guerra y ya veremos en qué medida, y ahora tiene una balanza en la mano. Y la prosperidad, mirad en qué se ha cambiado, en qué se ha convertido. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario es el sueldo de un día, lo que un jornalero cobraba y cobra y cobrará por un día de trabajo. 2 libras de cebada, 2 libras de trigo, es lo que una persona, lo indispensable que una persona necesita para sobrevivir. Y 6 libras de cebada por un denario es lo que se considera que una bestia de trabajo, sea un burro, un mulo, una bestia de carga, necesita para sobrevivir. De manera que en el lenguaje simbólico y figurado está diciendo, en vez de paz y seguridad, lo que va a haber es un tiempo, y este anticristo va a establecer un tiempo en el que tenga trabajo, el que tenga en qué trabajar su propio jornal, solamente le va a servir o para alimentarse él mismo o para alimentar o sostener su medio de trabajo. Pero ni siquiera para su familia. Porque con un denario podrá comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Lo que él necesita y su sistema laboral también. Tendrá que escoger entre comer él o mantener a su bestia. Pero ni siquiera para su familia. Pero no dañes el vino y el aceite. Habrá quien
nade en la abundancia. Y a la vez que en ese tiempo habrá gente que trabajando malvivirán. Y de esto sabemos, oye, los que habéis pasado en los años de las hambres, no sé si alguien la ha pasado, pero nosotros, algunos de nosotros que hemos estado en la posguerra y hemos visto en los años 50 mucha hambre. Y hoy hay hambre en el mundo. Pero esto será a nivel mundial. Los muy ricos, 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 ricos y los muy pobres, 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 pobres. Cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Amarillo quiere decir blanquecino. Un blanco pálido. O un amarillo. Esto es como cuando alguien está malito, malito y le dice, oye, qué mala cara tiene. Pues ese será el color del caballo. ¿Por qué? Porque esto lo que va a traer es la debilidad a la gente, el hambre, la enfermedad. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el ave le seguía. Es decir, el ave es el lugar donde van los muertos. Por lo tanto, mirad cómo ha trastocado lo que en un principio ofrecía y la gente le seguía porque han sido engañados. Mira, cuando alguien no quiere creer en Cristo, se prepara y se dispone a creer en todo lo demás. Y especialmente en el anticristo y antievangelio. ¿Cómo es posible que haya gente que puedan creer que una imagen de madera de escayola o de plata o de oro o de hierro le pueda escuchar y le pueda ayudar? Pues los hay y lo creen. Porque han rechazado creer a la verdad de Dios y ahora creen a la mentira de los hombres. Y esto en el día de la ira de Dios, en el día de que la iglesia ya no esté aquí, el anticristo no tenga estorbo para manifestarse, todo esto se elevará a la 10ª potencia. Porque será a nivel mundial. Y la muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Notad esto, que hasta el capítulo 19 vamos a estar leyendo la 4ª parte, la 4ª parte, la 4ª parte. ¿Por qué? Porque como son 4 perspectivas distintas, pues está presentando la verdad parcial, que las 4 conforman la verdad global. No sé si me explico, pero espero y confío que me entendáis, que no es lo mismo. Yo cuando alguien pregunta, ¿me entiendes? Digo, no, tú preguntas, ¿me explico? Porque no le eche la culpa al otro de que no te entiende. Muchas veces la culpa la tenemos los que no nos explicamos. Estamos con el 4º caballo. Y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Hermano, ahí no estamos ni tú ni yo, porque la iglesia ha sido arrebatada. Pero después que la iglesia sea arrebatada, algunos que ahora no creen, creerán. Y como no se van a sujetar porque han creído en Cristo
no se van a sujetar a el anticristo, la marca de la bestia, pues morirán a causa de su testimonio. Voy a tratar de ilustrarlo. Alguien que hoy está aquí, escucha el Evangelio, que el Evangelio de las buenas noticias de Dios dice que Dios por amor envió a su Hijo para morir en tu lugar y derramó su sangre para perdón de tus pecados, y que si tú te arrepientes y crees en Él, pues tus pecados te son perdonados, eres reconciliado con Dios, y si Cristo viene, serás llevado por Él. Pero dice, oye, es bonito, pero no lo crees. No te arrepientes y no le dices, Cristo, perdóname, sáname, sálvame. Pero suponte que mañana por la mañana echas de menos a muchos, porque Cristo ha venido a recoger su iglesia y nos ha llevado con Él. Y dices tú, cuando a nivel mundial dicen, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Oye, que alguien solucione esto, que nos dé una explicación, que aparece el anticristo, y dices tú, no, esto es lo que yo escuché y que no creí. Y porque no lo creí me he quedado aquí. Y le dice Cristo, perdóname, creo en ti. Creo que tú derramaste tu sangre para mi perdón y que tú resucitaste para mi justificación. Y ahora pasas a creer en Cristo. Pero estás en la tribulación. Y es posible que tengas que sufrir por causa del Evangelio, que tengas que padecer por causa del Evangelio y hasta que morir por causa del Evangelio. Y estos estaban ahí y decían, Señor, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y dice, espera un poco hasta que se cumpla la tribulación y la gran tribulación y otros también mueran. Por eso es la urgencia del anuncio del Evangelio. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Así que, si has escuchado el Evangelio y no tienes la seguridad de la salvación, cree en Cristo para que no tengas que pasar por la tribulación. Y nosotros, que por la gracia de Dios estamos en Cristo Jesús, no por ningún mérito, sino porque Él nos ha alumbrado y no nos hemos resistido, no hemos sido rebeldes. Oremos por aquellos que nos rodean y que escuchan el Evangelio para que se conviertan y sean salvos. Familiares nuestros, hijos nuestros, vecinos nuestros, padres, madres, esposos, esposas. Versículo 12. Cuando miré abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio. Y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvanece. Y ahí está ya narrando lo que también narra la séptima trompeta, lo que también narra después también la séptima plaga, de las copas de la ira. Esto tiene que ver con el plano social. Después en el capítulo 8 y capítulo 9 tiene que ver con el plano espiritual y religioso.
Pero vayamos al capítulo 7. Me encantaría poder tener la opción de que ahora pudiéramos interactuar para hacer preguntas, aclaraciones y todo lo demás, pero este es uno de los límites de tener lo que hacer por este medio. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mirad, hermano, esto habla de cómo Dios tiene el control, ¿eh? Él manda y todo le obedece. Él frena y nada se mueve. Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Vi también, versículo 2, otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dios tiene el control y marca el ritmo y autoriza o frena hasta que haya sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como la iglesia ya está en el cielo, Israel, según Romanos capítulo 9, 10 y 11, será injertada otra vez. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera. Solamente que ha sido puesto aparte hasta que se ha añadido, hasta que se ha completado el número de las gentiles. Después Israel será salvo. Hay que distinguir allí entre los israelitas e Israel, que no es lo mismo. 144.000 habla del número de lo completo. 12 por 12, 144, elevado a el millar, que es el mayor número que aparece en la Biblia. Pablo dice en Romanos: entonces todo Israel será salvo. Yo interpreto que se entiende ahí el número no de todos los israelitas, sino de la Israel espiritual que espera al Mesías. Pero estos son judíos, ¿eh? De todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. Ahora voy a nombrar las tribus, no repito el nombre, el número. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. ¿No echáis de menos ahí una de las 12 tribus? Hay una de las 12 que no aparece. Efraín. ¿Cuál? Efraín. Dan. No, pero Efraín es media tribu. Es Dan. Dan. Abro un paréntesis, ¿vale? Dicen que en la Iglesia de Dios hoy están representadas solamente, esto tiene que ver con una nota, ¿eh? Una nota de humor. En la Iglesia de Dios, formada por judíos y por gentiles, solamente hay 2 tribus representadas: la tribu de Dan y la tribu de Isaacar. Porque están los que dan y los de Isaacar. Están los que hacen nada más que dar y están los que hacen nada más que Isaacar. Claro, eso es una nota humorística. Pero también muchas veces una triste realidad. Que hay quien va a la iglesia nada más que para sacar.
Está la media tribu de Manasés, pero falta Dan. ¿Por qué no está Dan? Pues mirad, dicen los que han estudiado esto en profundidad, que Génesis capítulo 49, cuando allí Jacob hace una profecía acerca de sus 12 hijos, dan serpiente junto al camino. Cuando veamos el personaje del anticristo, el anticristo será muy posiblemente, porque ya lo dije el primer día, que en profecía no se debe dogmatizar, pero muy probablemente el anticristo será de origen judío. Israel nunca permitirá una cabeza que no sea judía. Y muy posiblemente de la tribu de Dan. Pero ahí está una posibilidad. Que es posible que tal vez, lo que sí es cierto es que se está preparando el escenario mundial, se está preparando la situación de manera que se den las circunstancias idóneas y necesarias para que el día que la iglesia sea arrebatada, todo esté preparado y dispuesto para que surja un personaje llamado hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Desde el versículo 9 del capítulo 7, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora está hablando de la iglesia. ¿Y dónde está? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Acordaros que dije que cuando había una referencia en esta, desde el capítulo 6 hasta el 19, a la iglesia, esta aparece en el cielo. Y esta gran multitud, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los 4 ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, los que han sido librados de la gran tribulación. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a la fuente de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos de ellos. Hay una multitud que dice: ¿hasta cuándo, Señor? Esperad un poco. Pero esta no es. Esta ya está en el cielo, delante del trono,
alabando y alabando a Dios y diciendo la salvación te pertenece a ti. Tú eres el autor de la salvación. Por lo tanto, toda la gloria es para ti. Y allí no habrá ni llanto ni dolor. Llegamos al tiempo de acabar. Voy a pedir si pueden poner el gráfico, no sé si están los dos preparados o solamente uno, donde hay una perspectiva, una panorámica de esto que hemos venido hablando. Si es posible, por favor, que se ponga. Pero si no es posible, parece que sí. Mirad, hermano. Ahí veis tribulación. Están los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Y aquí está la iglesia que está arriba y lo que va a suceder aquí en la tierra. Y a la mitad aparece el número 666, que es número de hombre. Os lo mando también por correo para que lo podáis guardar en el archivo. ¿Qué pasa mientras que aquí en la Tierra, 2 minutos más, qué pasa mientras que aquí en la Tierra está sucediendo la tribulación? ¿Qué pasa aquí en el cielo? Podemos quitar ya, si queréis, el gráfico. ¿Qué pasa aquí en el cielo? 2 eventos. Primero, el tribunal de Cristo. Cada uno daremos cuenta a Dios de nuestras obras, de lo que hemos hecho mientras estamos aquí. Podemos mandar madera, heno, hojarasca, oro, plata, perdurable. El tribunal de Cristo no es para ver si somos o no somos creyentes, porque el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes, sino para recibir los galardones. Cada uno recibirá su recompensa. No vamos a ser juzgados nosotros, sino nuestras obras. Nuestro juicio ya se celebró en la cruz del Calvario. Nuestra deuda ya se pagó por la sangre de Cristo. Serán nuestras obras. Y también las bodas del Cordero. El esposo recibiendo en santidad, en pureza, en intimidad a su esposa, que después regresa en el capítulo 19 con Cristo aquí a la tierra. De manera que, hermano, cuántas gracias tenemos que darle a Dios porque hemos sido librados de la tribulación que ha de venir a este mundo. Y mientras aquí sufra la tribulación, nosotros estaremos en gloria. Pero no con unas alitas como angelitos volando allí entre nubes. No, en la presencia del Cordero, dándole gloria y honra y también recibiendo sus galardones, su recompensa. Pues mirad, os ruego por favor que leamos el capítulo 8 y 9 para la semana que viene, para el próximo estudio, porque va a requerir que tengamos bien leído y bien visto estos capítulos
para poderle sacar el máximo de jugo. Que Dios nos ayude a discernir todas estas cosas de manera espiritual. Son los misterios revelados de Dios. Cosas difíciles, pero que son importantes. A las cuales debemos de esperar, porque tenemos que estar aguardando. No cuáles son las señales que pasan, que suceden, sino el contemplar a Cristo. Terminamos con una oración. Señor, gracias por tu gran amor que escapa a nuestra comprensión. Y porque ese propósito eterno que tú estás llevando a cabo se cumplirá de manera completa y perfecta. Gracias porque en tu palabra tú nos das conocimiento y revelación que aunque no podamos entenderla en su totalidad, sí crean en nosotros una expectativa, un anhelo, una disposición de aguardarte en santidad y en fidelidad. Ayúdanos a vivir no para las cosas de este mundo, sino para ti. En el nombre de Jesús. Amén.